Hace unos días lo informé a través de los micrófonos del tercer canal de Colombia. Informamos de lo que pasaba con Gustavo Puentes, excongresista de Cambio Radical, ex representante de la Cámara, quien hoy es noticia porque justamente la Corte Suprema de Justicia ha emitido una orden de captura contra el excongresista Gustavo Puentes por adueñarse de los bienes de nadie, que son los bienes de los narcotraficantes, de las personas que hacen lavado de activos, de todos estos criminales que están acabando con el país. Y es que Gustavo Puentes se adueñó de una empresa de maderas del Oriente. Incluso su pareja sentimental fue nombrada en un importante puesto en esta empresa, y hoy Gustavo Puentes es digamos que tiene que ir a prisión. No se le ha dado el beneficio de casa por cárcel, aun cuando su abogado, el abogado defensor, ha manifestado que presenta quebrantos de salud. Gustavo Puentes es del partido Cambio Radical, un gamonal político del departamento de Boyacá, de la zona minera de Sugamuxi, de Tópaga, de Sogamoso, quien estuvo durante muchísimos años en el Congreso de la República. También perteneció al Partido Conservador y hoy ha llevado a su hijo a ser diputado de la Asamblea en las últimas elecciones regionales de Boyacá, a Felipe Puentes, quien es diputado de Cambio Radical, y de alguna manera eso obedeció al matrimonio que hizo Cambio Radical con el Partido Verde en Boyacá para apoyar la gobernación de Carlos Amaya. Es decir, Gustavo Puentes, que hoy debe ir a una prisión, a una cárcel en Colombia, hace parte del equipo de Carlos Amaya, y su hijo, hoy diputado de Boyacá, Felipe Puentes, está en la coalición que apoya al gobierno de Carlos Amaya. Y Felipe Puentes además también participó de muchísimas reuniones de proselitismo con Carlos Amaya, y fue de los artífices de esa, digamos que de esa coalición ordenada por su padre, quien era el jefe directo de Cambio Radical en Boyacá, por encima de las autoridades regionales que habían o que ocupaban algún tipo de curul. Bueno, Gustavo Puentes hoy debe ir a la cárcel a cumplir una condena de 6 años de prisión, y es una condena que se queda corta para un delito de esta cuantía, donde seguramente ha recibido numerosos beneficios económicos de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes, porque él se apropió de una empresa que pertenecía a un extinto narcotraficante. Y esto no se queda aquí. Nosotros le contamos a los televidentes del tercer canal de Colombia que hace unos meses asesinaron a alias Don Lucho, un narcotraficante que había sido extraditado a Estados Unidos y que había regresado a Colombia, y quien declararía contra Gustavo Puentes, que hoy tiene orden de captura por la Corte Suprema de Justicia, excongresista de Cambio Radical. Este narcotraficante que fue asesinado en Bogotá estaba citado para dar declaración en el caso de Gustavo Puentes, hoy congresista, que ha sido condenado por la Corte Suprema de Justicia, y alias Don Lucho fue asesinado unos días antes de que fuera a declarar contra Gustavo Puentes. Es decir, esta condena de 6 años se queda corta para una Corte Suprema de Justicia por un delito tan grave como es apropiarse de los bienes de los narcotraficantes en Colombia, de los bienes de nadie, lo mismo que está haciendo la liquidadora estrella, la señora Perry, lo hemos dicho en varios programas. Y hoy sale esta orden de captura, 6 años de cárcel, no le dan beneficio de casa por cárcel, pero se queda corta la condena en el sentido en el que un policía de tránsito recientemente fue condenado también en Colombia a 8 años de prisión por recibir un billete de 50.000 pesos en la ciudad de Cali, por recibir un soborno de 50.000 pesos. Pero un excongresista que, utilizando su credencial de congresista del partido de Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, utilizó esta credencial para ir y sobornar al director de la Dirección Nacional de Estupefacientes, y además de esto se apropió de una empresa que había sido precisamente, se le había
digamos, se la habían quitado a los narcotraficantes, que estaba en extinción de dominio, y se apropia de esta empresa y nombra a su pareja sentimental gerente, ganando además unas utilidades muy altas por las ventas anuales de una gran compañía de maderas del Oriente. Bueno, pues es muy lamentable esta situación, y acá queda claro que estamos ante unos carteles muy organizados. La Corte Suprema de Justicia emitió la condena, pero una condena muy suave, muy blandengue, ante un delito muy grave que anima a los congresistas a seguir cometiendo estos delitos. Y es por ese motivo que la liquidadora Estrella y supersociedades y todos los entes del Estado que están encargados de los bienes que son incautados al narcotráfico se apoderan de estos bienes, que son los bienes de nadie, como lo denunció el abogado Santiago Morales, quien lleva este proceso contra la señora Perry, y se apropian de todos estos bienes. Y esto es muy grave, y además es mucho más grave ver cómo el gobierno del cambio hoy está siendo apoyado por este tipo de políticos, de estos clanes corruptos, muchos de ellos que están tras las rejas, que están en prisión, y que tras bambalinas, a través de sus hijos o a través de sus familiares o a través de sus aliados, están recibiendo beneficios del gobierno del cambio. Y ahí nos encontramos otra vez con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien quien tiene en su equipo a Felipe Puentes, y quien cerró alianza con Gustavo Puentes para tener el poder sobre Cambio Radical, y hoy se beneficia electoralmente siendo gobernador de Boyacá de esta alianza con un delincuente que está condenado por la Corte Suprema de Justicia y que está tras las rejas. Lamentable situación la que se presenta en Colombia, y Germán Vargas Lleras calladito, muy callado con la condena de su congresista, de su cacique boyacense Gustavo Puentes. Muy callado Germán Vargas Lleras, muy callado Cambio Radical, que se ha visto inmerso recientemente en muchos escándalos, muy callado este partido político. Y entonces vemos cómo la impunidad sigue campante en Colombia, porque aunque exista acá una condena, no se conoció toda la verdad, porque se asesinó al testigo estrella, que era alias Don Lucho, el narcotraficante extraditado de Estados Unidos, quien declararía por el caso de Gustavo Puentes, seguramente que involucra no solo a esta empresa de madera, sino a muchas empresas más, ¿no? Esos son los gobernantes del departamento de Boyacá, esos son los caciques políticos, los doctores del poder político en el departamento, que hoy están tras las rejas por corrupción. Pues esta es la noticia, este es el análisis y este es el informe para todos ustedes, televidentes del Tercer Canal. Periodismo riguroso, periodismo serio, lo anticipamos, fue el último informe del 2023, donde hablamos del asesinato de alias Don Lucho, donde hablamos de un cargamento de cocaína incautado en Barranquilla con destino a Francia y a Bélgica, que iba en carbón, y la policía nunca nos contó, general William Salamanca, boyacense, cuál era la empresa de minería y de carbón que estaba vinculada a ese cargamento de cocaína incautado en Barranquilla. No sabemos por qué la Policía Nacional encubre a estas empresas, qué interés tenga, por qué salvaguarda su nombre ante la prensa y ante los medios de comunicación. Genera muchas suspicacias de parte de la Policía Nacional, o es que existe algún acuerdo entre la Policía Nacional de Colombia y estas empresas para, bueno, o con los clanes políticos que se han involucrado y que tienen callado al general William Salamanca, que no nos puede contar a los medios de comunicación cuál era la empresa que iba a exportar carbón con cocaína para Bélgica y para Francia boyacense, carbón que al parecer era de Samacá. Pues bueno, seguimos haciéndole seguimiento a esta información. Hoy la condena de Gustavo Puentes, como lo anticipó el Tercer Canal de Colombia en diciembre del 2023, se veía venir esa condena. Muy callados estaban con esa condena los medios de comunicación,
que hoy dan una información muy superficial sobre la condena, pero no van al fondo, no investigan, no mencionan al narcotraficante que fue asesinado, alias Don Lucho, que iba a declarar contra Gustavo Puentes. Es muy curioso que no lo informen los medios regionales en Colombia, tampoco los medios nacionales, pero que acá sí veamos esa información en agencias de prensa como Europa Press y en los grandes medios de comunicación de Europa. O sea, tenemos mayor acceso a una información veraz aquí en Europa que en Colombia, donde están pasando las cosas. Y eso es lo que vemos en este caso, porque no tenemos información que provenga de Colombia. Realmente el vínculo de alias Don Lucho con Gustavo Puentes es una información que logramos obtener gracias a la agencia de prensa Europa Press con sede en España. Y quienes publicaron, además, como lo vemos en esta imagen, cómo fue este homicidio y cómo se vinculaba a este congresista colombiano. De eso no habla ningún medio de comunicación y seguramente no va a hablar ningún medio de comunicación ni en Boyacá ni en Colombia que haga parte de esa coalición de narcomedios que protegen a estas mafias. Pues bueno, nosotros sí lo decimos aquí en el tercer canal de Colombia con este informe especial, con la producción de Albita Neira, con todo nuestro equipo periodístico, con un saludo especial en los estudios del tercer canal en Bogotá, Colombia también, invitándolos a estar conectados con la programación del tercer canal de Colombia, a seguirnos en las redes sociales, a replicar esta información a través de sus redes sociales. Este es un informe de Daniel Mejía Lozano, acá, desde Francia, en Charleville, al este de Europa, con la producción de Albita Neira y seguimos informando objetiva y rigurosamente para todos ustedes, los teleespectadores del tercer canal de Colombia.